Bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Juan capítulo 9. Evangelio según San Juan capítulo 9. Y la verdad que hay algo que nosotros tenemos que mantener, lo creemos, pero a veces perdemos un poquitito la intensidad de esa fe, es que el Señor tiene control de todas las cosas, de las cosas que menos podemos pensar. El Señor está en control, sabe lo que está pasando, conoce el corazón de la gente, sabe cuándo hacer las cosas, cómo hacer las cosas. Es tan sorprendente cuando leemos en la palabra del Señor, nos sorprende ver cómo el obrar del Señor está de alguna manera dirigido y nunca se equivoca. Esto es algo que tiene que inspirarnos confianza, tranquilidad. Ahí en los momentos donde pareciera como que se le fuera de control al Señor, por allí no proyectamos que una situación se ponga complicada, cuando ya venía de alguna manera cediendo, ¿no? Como ahora con el tema del coronavirus venía cediendo, ahora están subiendo un poquitito los contagios. Entonces a veces en la vida nos pasa lo mismo, ¿no? Nosotros venimos en la bendición del Señor, venimos todo bien, de repente parece como que hay un retroceso y es allí donde nosotros comenzamos a desesperarnos un poquito, pero el Señor está en control, continúa en control, está en control antes, durante y después. Miremos esta historia. Dice versículo 9, capítulo 1, 9, versículo 1, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Está haciendo referencia a una apertura espiritual, se viene para la noche espiritual donde el enemigo toma un protagonismo realmente muy importante. Por eso Jesús termina en la cruz, y de eso es lo que el Señor se refiere. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bueno, parece como una cuestión fortuita, ¿no? Y venían hablando, ven un ciego y los discípulos empiezan allí a tener una interrogación al Señor preguntándole: ¿cómo es esto, no? Si nació ciego, si es una herencia familiar. De alguna manera ellos querían aprender algunas cosas del Señor, tenían algunas dudas y se las estaban transmitiendo a Jesús. Jesús le dijo: no, esto es para que las obras del Señor se manifiesten. Y empezó a hablarle de que el tiempo era cortito y allí, ¿no? Bueno, la cosa es que el ciego estaba allí y no pidió nada. No es el caso de Bartimeo, que estaba a los gritos allá: Señor, ten misericordia de mí, hijo de David, sino que este estaba ahí, no hizo nada. Re tranquilo el hombre, ¿no? Estaba Jesús, estaban los discípulos hablando, y él estaba como escuchando todo, pero no haciendo nada, ni diciendo nada, ni pidiendo nada. Y el Señor lo agarra, es como que lo elige a este hombre y le dice, luego de untar con lodo y saliva los ojos, le dice: ve al estanque de Siloé, ¿sí? Ve al estanque del enviado, lavate los ojos. Y este hombre fue y se lavó y regresó viendo. Mire, es uno de los milagros más sencillos de Jesús. Asombroso ver, ¿no? Como el Señor de repente van caminando por ahí, se encuentran con un ciego y entonces, bueno, allí hace una charla entre ellos, le dicen 3, 4 cosas, se va y él regresa viendo, ¿no? Un milagro tremendo del Señor para él. Sin embargo, uno cuando usted sigue leyendo el pasaje se da cuenta que este hombre tenía fe.
tenía sinceramente fe. Tal vez él no la demostró, no era una persona extrovertida que decía las cosas o que reclamaba las cosas, como en el caso de Bartimeo, lo habíamos dicho, pero este hombre, dentro de él, este hombre tenía fe. Porque fue, ¿no? Y recibió la vista, y a partir de ese momento es como que lo empezaron a hostigar, porque había recibido una sanidad. Y él empieza a defender a Jesucristo. No, bueno, el que vino me dijo, ve a lavarte, hizo lodo en mis ojos y mandó al estanque y yo vi. Y la gente, no, pero ¿cómo puede ser si este hombre? Y él dice, bueno, yo lo que sé es que yo antes no veía y ahora veo, ¿no? Y entonces sigue el pasaje, porque a este hombre lo terminan expulsando de la sinagoga, una situación bastante comprometida. Versículo 35, y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y mire la respuesta de este hombre, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿No? ¿Quién es para que crea en él? Y Jesús le responde lo siguiente, pues le has visto y el que habla contigo es él. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Cuando uno mira todo esto con la sencillez, cómo Jesús le hablaba a él y cómo este hombre le respondía, nos damos cuenta, mi hermano querido, que el Señor tenía todo bajo su control, estaba todo cerrado, ¿no? Este hombre estaba allí con fe en su corazón, aunque no lo exteriorizaba, pero el Señor sabía que esta persona tenía la fe suficiente para recibir el milagro y para defender su fe, y en el momento de que lo conociera Jesús, para adorarlo como Señor y Salvador de su vida. Cuando nosotros vemos cosas así, nos asombra de que el Señor tenga tanto control de las cosas. Mi hermano querido, esto tiene que ser para nosotros un aliciente, un motivador. Lo que me está pasando a mí, lo que pasa a mi alrededor, el Señor lo tiene en control. Nada de lo que sucede en toda la tierra es algo que escapa a la sabiduría, a los propósitos del Señor. Y detrás de todo esto, entre comillas, malo que esté sucediendo, hay una bendición poderosa y hay una manifestación gloriosa del Espíritu Santo obrando, actuando y llevando a las personas a un conocimiento de Jesucristo, a una relación plena y personal con el Señor. Bueno, nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que vivirlo y tenemos que gozarnos. Porque esa es la señal de que tenemos fe. Nuestra alegría, nuestro gozo, la preocupación es lo contrario. La preocupación nos está marcando que yo entré en un espacio de duda, en un espacio de temor, en un espacio de ansiedad, depende de la persona, y estoy allí como más mirando a todo eso que creyendo en lo que el Señor está haciendo, y que a pesar de todas las cosas y de lo que yo no veo, el Señor está en control. En una ocasión había un pastor que se tenía que operar. Ese pastor, que era ya viejito, ya partió con el Señor, pero él nos contó una historia de cómo Dios hace las cosas de una manera sorprendente. Bueno, lo tuvieron que operar de urgencia, no era una operación riesgosa, pero sí de urgencia, así que lo tuvieron que llevar a la clínica, y él venía orando diciendo, Señor, te pido que el que me opere sea un cirujano cristiano, un hijo tuyo que me toque, Señor, con las manos santas. Bueno, eso es lo que pedía ahí el pastor orando, pero bueno, lo llevaron, al quirófano, lo operaron. Bueno, salió todo bien, estaba en la sala, ya preparándose para que en un día más ya se volviera a su casa. La operación salió todo un éxito, no era nada grave, no era ningún inconveniente, y viene el cirujano. Y el cirujano dice, mire, yo me presento, soy el cirujano que lo operé, usted vino así, le empezó a explicar. Y entonces el cirujano le dice a este pastor, me dijeron que usted es pastor.
Y entonces él le dice, sí, yo soy pastor. Y le empezó a hablar un poquitito y le dice, Dios le bendiga, mi hermano, yo también soy creyente, hace tanto que me estoy congregando en tal iglesia. Y claro, cuando me dijeron que tú eras pastor, la verdad, me dijeron, esta persona que estás operando es un pastor. Yo estaba orando diciendo, gracias Señor por tener que operar a tu hijo, Señor, yo es un privilegio para mí, un siervo de Dios. Y esa era la oración del pastor, que le operara un hermano y que ese hermano realmente entendiera que estaba orando, estaba actuando sobre un hijo de Dios. Y este hijo de Dios, cuando se enteró que era un pastor, le daba gracias a Dios por el privilegio de operar a un pastor, que era un privilegio para él tener que... Entonces, ¿quién hizo todo eso? ¿Quién lo hizo? ¿Quién respondió la oración? ¿Quién lo puso al cirujano allí? ¿Quién puso esa situación? El Señor. Él está en control. En otra ocasión, un hermano que tiene también un problemita para operarse, era una cosa un poco más grave, era un tumor en el cerebro. Entonces va a la clínica donde él tiene la prepaga y va un día jueves. Y ese día jueves era el único día en la semana que estaba de turno, siempre en esa clínica, el mejor cirujano de cerebro del país. Lo tuvieron que operar de urgencia y salió todo un éxito porque justamente el día que el hermano se descompuso y lo tuvieron que llevar a la clínica y lo tuvieron que operar de urgencia porque le encontraron un tumor en el cerebro, el mejor cirujano de cerebro del país estaba de turno en la clínica, lo operó y está excelente. ¿Quién hace todas esas cosas, mi hermano? Mi hermano, mi amigo, que estás viendo el video, confía en el Señor. El Señor tiene todas las cosas bajo su mano, bajo su gobierno, y aunque pareciera que no, dalo por sentado que el Señor está en control. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te bendecimos. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza es para ti, Señor. Gracias que tú estás en control de todas las cosas. Señor, aún aquellas que nos parece, Señor, que se van, Señor, que están tomando una forma preocupante, de todas maneras, nosotros declaramos que tú estás en control y nos regocijamos en ello. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga.